Qué gusto nos da saludarlos en esta noche. Son las 7:14 y nos da mucho gusto poder saludarlos. Esta hora quiero aprovechar unos minutos para reflexionar con ustedes en un tema que repasamos esta noche. Génesis 3:9 dice que Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa fue la pregunta que Dios le dijo al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa fue la pregunta que le hizo. ¿Dónde estás tú? Otra vez les voy a hacer también la pregunta, porque el autor de esta reflexión preguntó: ¿dónde estás tú? Ahora les pregunto a ustedes: ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están? A lo mejor usted me respondería: pues estoy en mi casa. Es más, si alguien quiere anotar allí o pensar, si Dios le preguntara en esta noche: ¿dónde estás tú? ¿Qué responderían? ¿Qué responderían? ¿Dónde estás tú? Mientras yo reflexionaba en esa pregunta que hacía el que estaba predicando, ¿dónde estás tú? Miren lo que yo le escribí. Estoy en el templo escuchando la reflexión. ¿Dónde estás tú? Estoy en el templo escuchando la reflexión. Recordando mis pecados pasados, pero también recordando que Dios me ha perdonado mis pecados. Y yo podría pensar: Señor, reconozco mis pecados, que son muchos, pero acepto tu perdón. Señor, reconozco mis pecados, que son muchos, pero acepto tu perdón. Aquí tenemos algo importante. Génesis 3:9 dice: y Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Si Dios les pregunta esta noche: ¿dónde estás tú? ¿Qué le responderías? ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ahora, quien nos daba la reflexión planteaba algo, hacía otra pregunta: ¿por qué Adán y Eva pecaron? ¿Por qué Adán y Eva cayeron? ¿Por qué Adán y Eva cayeron? ¿Por qué? Y mi respuesta a su pregunta fue: porque Dios dijo: no coman del árbol que hay en el huerto, en medio del huerto, no coman de ese árbol. Dios dijo: no coman, y el hombre no creyó ni obedeció. Vean esa frase. Dios dijo: no coman, y el hombre dijo: eso no creo. O sea, el hombre no creyó ni obedeció. Dios dijo: no coman, y el hombre no creyó ni obedeció. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Porque no creyeron ni obedecieron. Entonces, otra vez, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, quiero también comentar aquí una frase importante e interesante. La frase que yo estaba anotando aquí es: el pecado es algo extraño. El pecado es algo extraño. En lugar de acercarnos porque hemos pecado, en lugar de acercarnos porque hemos pecado, el pecado nos separa de Dios. Eso es algo muy, pero muy interesante. El pecado es extraño, muy extraño. En lugar de acercarnos a Dios, nos separa de Dios. Y eso era lo que yo estaba reflexionando, que el pecado es algo extraño. Por eso es que Dios le preguntó a Adán y Eva: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Es que acababan de pecar y se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios. Y entonces Dios les pregunta: ¿dónde están? Y no entra aquí en mi cabeza, pero todos lo hemos pasado. En lugar de acercarnos más a Dios cuando hemos pecado, es cuando más nos alejamos. Y el que estaba predicando contaba un testimonio. Él había caído en pecado, había cometido un error, y él dice: en lugar
en lugar de acercarme a Dios, de buscar a Dios, decía él, me alejé más de Dios, me alejé más de Dios. Y yo me ponía a pensar, eso es lo extraño que pasa el ser humano. Comete un error, comete un pecado, y en lugar de acercarse más a Dios, de buscar el rostro de Dios, en realidad el ser humano se separa más y más de Dios. Por eso, frente a la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Se planteaba otra pregunta. ¿Puede el hombre esconderse de Dios? ¿Puede el hombre esconderse de Dios? Jeremías 23 y 24 nos dice que Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay escondrijo donde usted pueda esconderse. No hay un lugar donde usted se puede esconder. Por eso, a la pregunta de Dios a Adán y Eva, ¿dónde estás? No era porque no sabía. No era porque no sabía. En realidad, Dios los estaba llevando a la reflexión. No hay pregunta absurda de parte de Dios. No hay pregunta tonta de parte de Dios. Nunca. Por más ridícula que parezca la pregunta. Oye, si Dios lo sabe todo, ¿por qué le pregunto dónde estás tú? No hay una pregunta tonta o absurda de parte de Dios. Si Dios le preguntó ¿dónde estás tú? Es porque Dios esperaba y buscaba que el hombre se arrepintiera, reconociera su error. Ahora, el hombre no reconoció su error. El hombre dijo, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste. Desde allí empezamos los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron los problemas allí? Porque empezamos a echarnos la culpa a no reconocer nuestro error, a no reconocer nuestro pecado. Insisto, Dios les preguntó, ¿dónde estás tú? Porque Dios esperaba que el hombre reflexionara. Dios esperaba que el hombre reflexionara. Dios esperaba que el hombre reflexionara. Por eso es que Dios llama al hombre. Por eso, ¿dónde estás tú? Bueno, porque Dios esperaba que el hombre pudiera reflexionar, que dijera, Señor, aquí estoy. Insisto, el pecado es tan extraño, pero tan extraño, que en lugar de acercarnos más a Dios, de que nos sentimos pecadores, en lugar de salir corriendo hacia Dios, salimos corriendo al sentido opuesto. Nos separamos más de Dios, Oigan, ¿y Dios qué nos hizo para que nos separáramos de Él? ¿Y Dios qué nos hizo para que nos separáramos de Él? Nada. Lo único que Dios ha hecho es amarnos y amarnos. Y sin embargo, eso cuando nosotros pecamos, nos cuesta aceptarlo. Cuando nosotros hemos pecado, a nosotros nos cuesta aceptar que Dios, lo único que ha hecho contra nosotros, es amarnos y amarnos. Por eso digo, el pecado es tan extraño, familia, que en lugar de acercarnos más a Dios, nos separa de Dios. El pecado nos separa a nosotros de Dios, pero no a Dios de nosotros. Eso es algo importante que quiero recordarlo. El pecado separa al hombre de Dios, pero no a Dios del hombre. Por eso es que Dios está buscando al ser humano. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿dónde estás tú? La respuesta es imposible que nosotros nos podamos esconder de Dios. Es imposible que nosotros nos podamos esconder de Dios. Y algo más, así como es imposible escondernos de Dios, Dios insistirá en buscarnos. Dios insistirá en buscar al ser humano. Dios insistirá en buscarte. ¿Dónde estás tú? Ahora sí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Quisiera saber dónde estás tú. Bueno, ¿se acuerdan que por eso yo les leía lo que había escrito en mi reflexión? Estoy en el templo, escuchando la reflexión, recordando mis pecados pasados, pero también recordando que Dios me ha perdonado. ¿Dónde estás tú? Y como mi conclusión, escribí, Señor, reconozco mis pecados, que son muchos, cual arena del mar, pero acepto tu perdón. Yo también he cometido errores. Y los he cometido porque soy malo, porque soy pecador. Y cuando me enfrenté con la pregunta, ¿dónde estás tú? Mi respuesta fue, estoy aquí, escuchando la reflexión y reconociendo que soy pecador, pero también reconociendo que Dios me ama y que Dios me quiere salvar. Y si Dios me ama a mí y me quiere salvar a mí,
también Dios quiere salvar a la familia Mejía Vázquez, a la familia Martínez. Dios quiere salvar a Yesenia, Dios quiere salvar a Matilde, Dios quiere salvarlos a ustedes y me quiere salvar a mí. Porque recuerden, una de mis frases preferidas es: Dios está más dispuesto a perdonar tus pecados que a condenarte. Dios está más dispuesto a restaurar tu vida que a destruirla. Dios está más dispuesto a perdonar tus pecados que a condenarte. Y Dios está más dispuesto a restaurar tu vida que a destruirla. Por eso, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás separado de Dios? ¿Estás cerca de Dios? ¿Te estás escondiendo? ¿Dónde estás? Que Dios nos ayude para responder sin miedo. Y si usted, igual que yo, reconoce: Señor, reconozco mis pecados, que son muchos, pero acepto tu perdón, escriba allí en el chat: Señor, reconozco que mis pecados son muchos, cual arena del mar, pero acepto tu perdón. Gracias, Señor, porque tú me estás buscando. 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 Gracias, Señor, porque me amas de una manera tan extraordinaria, tan sublime, tan sublime, tan extraordinaria. Que mi Dios los bendiga en esta hora. ¿Qué les parece que oremos juntos? Que allí donde usted esté podamos cerrar los ojos y poder pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, yo también me he escondido muchas veces como Adán y Eva, porque el pecado es extraño, es muy extraño, nos lleva a escondernos de Dios. Pero esta noche es posible que alguien también se esté escondiendo de ti. Solo recuérdale que mientras hay tiempo de gracia, lo peor que tú estás haciendo contra el ser humano es amarlo, amarlo y amarlo. Quieres salvarlo, lo quieres salvar. Por lo tanto, ayúdanos a aceptar tu salvación, ayúdanos a aceptar tu perdón, ayúdanos, Señor, a creer en tu amor, a creer en tu amor, a creer en tu perdón, a creer en ti, Señor, a creer en tu palabra. Que cuando tú dices algo, lo dices no porque nos odies, sino porque nos amas y quieres que seamos felices, que tengamos dicha, que tengamos vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga, mis amados hermanos. Saben que su servidor los aprecia mucho, y gracias por habernos acompañado en esta breve reflexión, y gracias también por compartir esta transmisión. A alguien le puede servir. Cuídense mucho, nos vemos pronto.